Cordial saludo para todos. Siendo las 9:08 de la mañana del día lunes 10 de mayo de 2021, el suscrito juez primero penal municipal con función de control de garantías y en turno de disponibilidad en la unidad de reacción inmediata da inicio a esta audiencia que se ha solicitado de legalidad de captura. Haremos traslado de escrito de acusación y se solicita la imposición de medida de aseguramiento dentro del proceso que se sigue bajo el radicado 50. Delito hurto calificado y agravado, procesados para efectos de verificar la asistencia. Otorgamos el uso de la palabra de manera inicial al delegado fiscal. Su señoría, buenos días. Cordial saludo para usted, para su señora secretaria, la defensa y para las dos personas capturadas. Les habla local Uri Villavicencio, efectos de notificación acá en la unidad de reacción inmediata, barrio 7 de agosto. Gracias. Gracias, doctor, por parte de la defensa. Muy buenos días, señor juez, a los implicados, al señor fiscal y a todos los... El día de hoy, actuando como defensora pública en representación de los... Vamos a ver, proceder a la identificación de los señores procesados. ¿Maneja otro número telefónico donde podamos contactarlo? Mi nombre es con Y y 3 M's, ¿cierto? Yo debo garantizar que usted esté en compañía de un abogado defensor. Usted puede contratar uno si tiene los recursos. Inclusive la audiencia estaba programada para la jornada de ayer en la tarde, pero en la tarde no podía hacer ya que usted iba a contratar un abogado, el cual dijo hoy que no iba a asistir. Por ende, se asignó a la Defensoría Pública, la doctora Sandra Diana Marín, con quien usted ya pudo hablar. Es su deseo que ella lo represente. Sí, señor. Sí, señor. Se presenta. ¿Maneja correo electrónico? No, señor. En igual pregunta debo hacerlo. En la diligencia usted probablemente iba a contratar a un abogado. El abogado pidió planteamiento para el día de hoy, pero pues ya dijo que no iba a asistir, que no hubo un acuerdo económico con parte suya. Por ende, la Defensoría Pública, es decir, el Estado, asignó a la con quien usted ya pudo hablar. Es su deseo que ella sea su abogada. ¿Es su deseo que Sandra sea su abogada? Sí, señor. Gracias. Ante esa manifestación, acreditar las condiciones civiles y profesionales de la togada, se le reconoce personalidad jurídica. Pasamos a la presentación del señor procurador.
Doctor Luis Guillermo. Sí, señor, es que no obturé adecuadamente. Gracias. Señor juez, un saludo respetuoso para usted, miembros de su despacho, para la defensa, la fiscalía. Gracias. Muy amable, doctor. Estamos los intervinientes mínimos necesarios. Por ende, podemos dar inicio a esta diligencia. En consecuencia, le damos el uso de la palabra al señor fiscal para que inicie la argumentación de su primer pedimento, legalidad de captura. Gracias, su señoría. Es de conocimiento que el artículo 250 nos faculta para acudir ante jueces de garantía a cargo que usted ostenta para que se legalice el actuar de ciertos funcionarios policiales o en la comunidad donde se aprende a ciudadanos que al parecer han infringido normatividades penales. El día de hoy, su señoría, solicitamos su imparta legalidad sobre la aprehensión que realizaron los funcionarios policiales Eider Alfonso Bulla Barreto y el patrullero John Jairo Pollos Martínez, respecto y para los ciudadanos colombianos, su señor padre. El día de ayer, su señoría, estos dos ciudadanos colombianos fueron aprehendidos, capturados el día de ayer a las 23:50 horas. Relatan los funcionarios policiales que ya enuncié como cuadrante 218, que les informan que arribaran a la carrera 19 a la calle 11 de Bochica, donde según las cámaras había un grupo de personas que tenían retenida a otras dos personas y golpeando a una persona que vestía de camiseta deportiva de color rosado, con textura gruesa, que es blanca, cabello negro, pantalón color azul jean, zapatilla azul oscuro, color azul oscuro. Y a su vez había una mujer en el suelo con textura delgada, de blanca, cabello color negro, camiseta deportiva color azul, jean azul y tenis color blanco. Allí se dirigen y observan a estas personas en el suelo y a su vez observan que le estaban propinando golpes al sujeto. Y la comunidad manifestaba que eran unos ladrones reconocidos del sector y que el sujeto se encontraba con detención domiciliaria. Allí son identificados y en ese instante los aborda un marca Samsung J2 Prime color negro, cuadras más atrás de donde estaba con un arma blanca tipo cuchillo, y que a su vez lo traían seguido con la ayuda de otras personas que les presenciaron el hecho delictivo y decidieron ayudarlo y así recuperaron el elemento. Son trasladados a la URI y a su vez le informan al defensor público, al doctor Fabián Andrés Vaquero Hernández, a las 12:59, y al Ministerio Público, doctor Edwin Javier Murillo Suárez, a la 1:01. En ese ítem de los acta de derechos de capturados, su señoría, la Fiscalía 8 seccional verifica lo concerniente al artículo 303, relacionan que no hay ninguna novedad, esto tanto para Jimmy Alejandro Quintero Carmona y Julia Adelaida Roa Arévalo. A ellos dos ciudadanos, el fiscal 8 seccional ordena remitirlos al centro médico. En ese aspecto de atención al centro médico, su señoría, la galena Lady Alexandra Cabrera Torres atiende a la señora. En su parte conclusiva refiere: paciente hemodinámicamente estable, sin limitaciones físicas, sin alteraciones generales y puede continuar con los trámites judiciales. El galeno Eider Orlando Río Carrillo atiende allí y refiere lo siguiente: se le observa laceración superficial en región frontal derecha, equimosis en región malar izquierda, edema y equimosis en dorso nasal. Puede continuar con el trámite legal pertinente. Se escucha en noticia criminal a la víctima a las 00:32 horas del 9 de mayo del presente año, exactamente al señor Diego Andrés Reyes Trujillo, quien relata que salió de jugar billar del barrio San Benito, iban a pie cerca de la licorera del Meta, cuando observan que los seguía una pareja, se les acercó, los atracaron con un cuchillo, ellos arrancan a correr, yo me caí y la vieja me amenazaba con una botella
y el man con un cuchillo, y me dijeron que les pasara el celular y yo se los entregué. Ahí empezamos a seguirlos y más adelante empezamos a gritar que cogieran a los ladrones, y por el lado del Chicuari llegaron personas en moto y agarramos la vieja y persiguieron al otro en moto y lo cogieron por la entrada al Bochica. Y antes de que lo cogiera la comunidad, lanzó el celular y mi compañero cogió el celular y los agarraron. Yo me fui con la vieja hasta donde estaban ellos y donde tenían capturado a la otra persona. Refiere que el valor del usado es 280.000 pesos y que a su vez fue dañado cuando se lo botaron y el daño le cuesta 200.000 pesos. Refiere que los dos las amenazaron, el hombre con el cuchillo y la mujer con una botella. Pero refiere que no los lesionaron ni los agredieron. Igualmente refiere que la amenaza fue antes, durante y después del robo, porque ellos lo persiguieron y le seguían mostrando el cuchillo para que dejaran de seguirlos. Y de testigo está su compañero Juan Pablo Marín Molina. Se logra asimismo, su señoría, la plena identidad de los dos ciudadanos por parte del perito en dactiloscopia, estableciéndose que se trata de estos dos ciudadanos que ya referí, los cuales están plenamente identificados, esto para evitar errores e inconvenientes judiciales posteriores. Observamos, su señoría, repito, la captura fue el día de antier, el 9 de mayo del presente año, a las 23:50 en la carrera 19 calle 11. Captura, su señoría, que procedió por el punible de hurto calificado y agravado. Hurto calificado en su inciso segundo. La pena será de prisión de 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas y a su vez una circunstancia de agravación punitiva cuando se realiza o la conducta se comete por dos o más personas que se hubieran reunido acordado para cometer el hurto. La consecuencia jurídica final o la pena de prisión final es de 12 a 28 años. Es decir, la captura procedió por el delito de hurto calificado y agravado. Observamos, su señoría, que estamos incursos en la causal segunda del artículo 301. Fueron sorprendidos o individualizados durante la comisión del delito y aprehendidos inmediatamente después por persecución, y a su vez, pues ellos fueron señalados por la víctima a la policía como los autores del delito inmediatamente después de su perpetración, es decir, numeral segundo del artículo 301 respecto a la flagrancia. El inciso quinto del artículo 302 nos obliga a acudir ante usted, señor juez, dentro de las 36 horas. Hay una constancia acá dentro del expediente que esta audiencia fue programada por el día de ayer, pero por cuestiones de conectividad del defensor, el doctor Mauricio, no recuerdo el apellido, el doctor Mauricio, no se llevó a cabo, razón por la cual nos encontramos el día de hoy, pero ellos, su señoría, ya tuvieron charla y comunicación con la doctora Sandra Viviana Marín. Entonces, estamos en las 32, 33 horas, su señoría. Repito, pues ya usted, señor juez, tenía conocimiento de lo sucedido, por la cual iniciamos el día de hoy. Estamos dentro de las 33 horas, es decir, respetando aún el inciso quinto del artículo 302 que nos obliga en las 36 horas. Y respecto a los 4 ítems del artículo 303, es decir, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, observamos que el señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona manifestó no querer firmar, pero el fiscal 8 seccional verificó que no había ninguna novedad. Igualmente el señor Jimmy tampoco informó a alguien sobre su captura. En el aspecto de la señora Judy, y asimismo manifestó no querer informar a alguien sobre su captura, pero ella sí estampó su firma, estampó su huella, y a su vez el fiscal 8 seccional reportó que no había novedad alguna, es decir, se respetaron los 4 ítems
me hicieron saber el por qué lo capturaban. Aquí ahora en la constancia que se anota por un agravado. Igualmente se le respetaron sus derechos fundamentales en ese aspecto. Esa captura procedió, su señoría, el día de ayer. Se estableció 29 minutos en el traslado. La captura fue a las 23:50, fue dejado a disposición a las 0:19 horas, bastante rápida, 29 minutos. Y siempre, pues acá cuando se llega, se hacen unas asepsias y unas fichas epidemiológicas, es decir, fueron puestos a disposición súper rápido, respetándose ese aspecto. Igualmente, su señoría, ahora el informe de captura, acta de derechos del capturado, la constancia de buen trato y en especial la noticia criminal, donde la víctima refiere las circunstancias modo-temporales y la verificación de la identidad de las dos personas denunciadas y capturadas. En esos aspectos, señoría, la Fiscalía solicita imparta la legalidad del actuar de los funcionarios policiales que dieron con la aprehensión por parte de la comunidad y que a su vez, pues, los entregan a la policía para que se proceda a la disposición de acá del Caluri en el momento del turno. En esos aspectos, la Fiscalía solicita imparta la legalidad de los funcionarios policiales en la aprehensión de estos dos ciudadanos. Hago saber que los elementos fueron escaneados desde el día de ayer al despacho y hoy a la autoridad. Señor Procurador, quisiera saber de manera inicial, ¿conoce los elementos de prueba que ha anunciado el señor fiscal? Sí, señoría, gracias. Señor Procurador, cuando usted se encuentre listo, tiene el uso de la palabra para que haga su intervención. Señoría, pues de acuerdo a lo que ha manifestado la Fiscalía, no se observa ningún vicio en el procedimiento, teniendo en cuenta que si bien es cierto, las personas fueron capturadas por particulares, tan pronto arribó la policía, les fue comunicado y expresado la forma en que sucedieron los hechos, además de que la persona afectada directamente, es decir, el menor de edad a quien le quitaron el celular, hizo la manifestación directa ante los policiales frente a qué era lo que había acabado de suceder, y teniendo en cuenta que fueron seguidos, inmovilizados por la ciudadanía y por estando presente la propia persona afectada, quien señaló que momentos antes había sido víctima de esa conducta. Este delegado considera que se ajusta a la legalidad del procedimiento adelantado por la Fiscalía. Gracias, señoría. A usted, doctor, señora defensora, debo preguntar de manera inicial, ¿conoce los elementos de prueba aportados por el señor fiscal? Sí, señor juez. Cuando se encuentre lista, doctora, tiene el uso de la palabra para que manifieste si hay oposición a la legalidad. Gracias, su señoría. Bueno, esta defensora sí de antemano le solicita se decrete la ilegalidad de la captura con fundamento en lo siguiente, su señoría. Esta defensora tuvo la posibilidad de entrevistarse de manera telefónica con el señor. Manifestaron lo siguiente, su señoría, que al momento de ser capturados no les fueron leídos sus derechos y garantías constitucionales, ni los derechos pues del capturado, que igualmente fueron pues agredidos, pero en ningún momento manifiestan que fue por la comunidad, sino que fueron agredidos por los funcionarios de policía judicial, al punto que el señor Jimmy Alejandro no firmó el acta de derechos del capturado precisamente porque consideró que se le fueron vulnerados esos derechos del artículo 303. Igualmente, su señoría, esta defensora, al analizar los elementos materiales probatorios, encuentra que los informes ejecutivos y el informe de captura en flagrancia indican que los policías o los funcionarios de policía judicial, cuando arribaron al lugar de los hechos, estas dos personas ya habían sido capturadas por ciudadanos.
sea, por personas particulares. Y como bien lo establece el artículo 302, en caso de procedimiento de flagrancia, cuando sea un particular, o mejor, cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Pero existe otra inciso importante. Doctora, la dejamos de escuchar. Muy bajita el tono de voz. Ahora sí me escucha, señor juez. Ya mucho mejor. Le indicaba que esta defensora se pone con fundamento en el artículo. Nuevamente no Siempre la está ruido. Cambio de audífonos, por favor. ¿Ahora sí me escuchan mejor? ¿Aló? mucho mejor, doctora. Bueno, perfecto. Reitero, señor. Esta defensora se opone a la legalización de la captura con fundamento en el artículo 302 y 303. ¿Por qué con relación al artículo 302? Pues precisamente como usted lo puede vislumbrar en los materiales probatorios que la Fiscalía dio en traslado específicamente en el informe ejecutivo y en el de captura en flagrancia, el informe ejecutivo 3 del 9 de mayo de 2021 de los 35, donde se indica que efectivamente los funcionarios de policía judicial al llegar al lugar de los hechos observan que estos ciudadanos ya habían sido capturados por personas particulares. Y como bien nos parece ese artículo 302, Qué pena, doctora, pero empieza bien y luego se va al tono de voz y dejamos de entender lo que nos está diciendo. Qué pena con usted. qué raro. ¿Y ahora? Sí, ¿Ahora sí me escuchan? esta parte la escucho, pero cuando usted sigue, se empieza a ir su voz. Bueno, entonces le decía que el 302 establece del Código de Procedimiento Penal que cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia. Y como se vislumbran esos informes ejecutivos y en el informe de captura en flagrancia, pues fueron personas particulares quienes realizaron la captura de estos ciudadanos. Y en dicho artículo 302, en el inciso, establece en el cuarto que cuando sea un particular quien realiza la aprehensión, deberá conducir al aprendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad de policía. Esta identificará, al aprendido, recibirá un informe detallado de las circunstancias en que se produjo la captura y pondrá, y el funcionario de policía pondrá a disposición estas personas. Lo que observa esta defensora, su señoría, es que la víctima, quien fuera la persona que capturó a la femenina, sí hace un relato específico de cómo fueron los hechos. Pero con relación a la captura del señor Jimmy Alejandro, esta defensora observa que no existe ningún reporte, ninguna información en esos informes respecto de la persona o personas que lo capturaron. Solamente hace referencia a la captura específica de la señora Judy, que fue por parte de la víctima, en este caso en particular. Entonces considera esta defensora, su señoría, que por allí comienza entonces a flaquear el cumplimiento de esos requisitos para la captura en flagrancia. ¿Sí? Igualmente, como le indiqué inicialmente, no sé si me alcanzaron a escuchar, esta defensora tuvo la posibilidad de entrevistarse con los aquí implicados antes de la realización de estas diligencias, como lo establece el artículo 303 de los derechos del capturado, y allí, su señoría, esta defensora tiene que advertir que los implicados refirieron que no les fueron leídos sus derechos del capturado en el momento pues de la flagrancia, sino solo hasta el momento de llegar ante la fiscalía, y fue el fiscal quien les verificó esos derechos y garantías constitucionales. De igual forma, me manifiesta el señor víctima de agresiones, al parecer,
por parte de las autoridades. Sin embargo, esta defensora pues no cuenta con elementos materiales probatorios para soportar esta información brindada de manera telefónica por el señor Jimmy Alejandro. Pero, como le indico, su señoría, considera esta defensora que sí existen falencias con relación a ese procedimiento de captura en flagrancia, por cuanto carece la Fiscalía de ese elemento fundamental que es el informe o el relato más específico de quién fue la persona que capturó específicamente al señor Jimmy Alejandro, porque está claro que la señora Judy fue capturada por la víctima, pero no sabemos quién específicamente de la comunidad fue que capturó al señor Jimmy Alejandro. Entonces, esta defensora se opone con base en esa información aportada tanto por el señor Jimmy Alejandro como por lo establecido o encontrado en esos elementos materiales probatorios que la Fiscalía dio en traslado. Entonces, esa es la solicitud respetuosa a su señoría, que se decrete la ilegalidad de la captura por no haber cumplido el artículo 302 y el 303 respecto del señor Alejandro y el 303 respecto de la señora Judy, por cuanto no le fueron leídos esos derechos del capturado al momento de los hechos, según el relato que ellos hacen, porque reitero, no cuento con elementos materiales probatorios para soportar esta versión. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Procede el despacho a pronunciarse. Se pide por parte del delegado fiscal se decrete la legalidad a la captura del señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona, así como a la señora Judy Adelaida Roa Arevalo, pues considera que hay una situación de flagrancia, al numeral segundo del artículo 301 del Código Procedimiento Penal, y se le han respetado sus derechos fundamentales durante el procedimiento de captura. El señor procurador ha conceptuado que esta captura debe ser decretada legal. La señora defensora solicita la ilegalidad de la captura, pues al señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona no le leyeron sus derechos de capturado, ni tampoco se presenta un informe de la persona que lo aprendió. Y con relación a la señora Judy Adelaida Roa Arevalo solicita la ilegalidad, pues no se le leyeron sus derechos de capturado. Debe indicar este despacho que vamos a resolver dos problemas jurídicos. Primero de ellos es si de los elementos materiales probatorios y evidencias legalmente obtenidas se puede inferir razonablemente que el señor Jimmy Alejandro Quintero Carmona y la señora Judy Adelaida Roa Arevalo aprendidos en una situación de flagrancia. Lo primero que hemos de indicar es que el artículo 250 de la Constitución Política, el artículo 28 de la Constitución Política establece que la libertad es un derecho fundamental y por ende debe ser respetado. No obstante, también indica que no es absoluto. Cuando existe orden de autoridad judicial competente en cumplimiento de requisitos legales en aquellos casos previstos por la ley, se puede restringir el derecho a locomoción de una persona. El artículo 32 de la misma Carta Política indica que la flagrancia es una de esas situaciones mediante las cuales se puede restringir el derecho de locomoción de alguien. El artículo 301 nos enseña, del Código Procedimiento Penal, nos enseña lo que es ser considerado como flagrancia. Numeral segundo, la persona es sorprendida o individualizada ante la comisión del delito y aprendida inmediatamente después por persecución o cuando fuere señalado por la víctima o otra persona como autor o cómplice del delito inmediatamente después de su perpetración. De los elementos materiales probatorios aportados, se logra evidenciar, al menos, que hay una persona víctima en este asunto, o presunta víctima en este asunto, quien se hace llamar con el nombre de Diego Andrés Reyes Trujillo. Esta persona víctima nos señala de manera precisa y concreta que el día 8 de mayo de 2021, sobre las 23 horas y 50 minutos, fue víctima de un hurto por parte de dos personas. Él indica que él está jugando billar en el barrio San Benito, que salió junto con un compañero, Juan Pablo Marín, iban para las casas, iban caminando, y hay una pareja que los está siguiendo por el lado de una licorera del metro. Se iban acercando más y posteriormente los atracaron con un cuchillo. Entonces ellos arrancaron a correr, él se cayó, la vieja dice que lo amenazaba con una botella, y el mano con un cuchillo, debe ser el hombre con un cuchillo, y le dijeron que pasara el celular. Él se los entregó. Se fueron entonces y él y su amigo se le acercó y le dijo que fueran a seguirlos, perdón. Se fueron a seguirlos y empezaron a gritar ladrones, ladrones, y por el lado del Sicuani llegaron las personas en moto, agarraron a la mujer y persiguieron al otro en otras motos. Lo cogieron en la entrada al Bochica.
antes de que los cogieran, la comunidad lanzó el celular del compañero, cogió el celular, lo agarraron y él se fue con la vieja, con la persona, con la mujer, a donde habían agarrado al tipo y se los entregó a la policía. Y ahí los capturaron y los trajeron a la U. Si tenemos un hecho narrado por la víctima donde indica momentos en la ocurrencia del hecho, es decir, él lo sorprende a ustedes dos como probables autores de esa conducta de hurto, o sea, porque se afectó el patrimonio económico, calificado porque al parecer existió violencia sobre la víctima, y agravado porque son dos personas. La calificación jurídica que nos estableció el delegado fiscal, artículo 239, inciso segundo, 240, inciso segundo y 241, numeral 10. Efectivamente, probablemente es un hurto calificado agravado. Además, ustedes fueron aprehendidos inmediatamente después. ¿Por qué después? Porque la víctima, junto con su amigo, los persiguió, anunció que ustedes eran probablemente unos ladrones, y la comunidad los colaboró, capturaron primero a la señora Judy Adelaida y posteriormente al señor Jimmy Alejandro. Y la víctima, ya cuando los tenía, la víctima reconoció siempre a la señora Judy Adelaida, y posteriormente, pues cuando llega, también reconoce a Jimmy Alejandro Quintero y lo señala ante la policía para que se lo lleven. Entonces estamos frente a una situación de flagrancia y por ende era probable su aprehensión. El siguiente problema jurídico es si esa captura se dio con respecto a sus derechos fundamentales. Vemos que efectivamente el artículo 302 nos establece que los particulares pueden apreender a una persona. Se debe colocar a disposición de la policía en el menor tiempo, en el tiempo de la distancia. Y eso sucedió. Lo capturó a la señora Judy Adelaida, lo capturó la víctima junto con otras personas. El hombre prende su vida, que es el señor Jimmy Alejandro, y posteriormente es capturado por particulares y se coloca a disposición de la policía. Inclusive la víctima tiene a la femenina y dice, no, apenas me entero que los capturaron y que está la policía, se dirige de manera inmediata para colocar a disposición de la policía. Se cumple. Dice la señora defensora que el informe no tiene una narrativa detallada de cómo fue el procedimiento de captura del señor Jimmy Alejandro. Entonces el informe, ¿qué dice? El informe dice que la narrativa de la víctima, quien es la que indica lo que sucedió, dice que la habían robado unas cuadras atrás con arma blanca, el tipo traía un cuchillo, lo traen y lo traían seguido con ayuda de otras personas quienes presenciaron el hecho delictivo y decidieron ayudarlo, así logran recuperar el celular, manifestando que querían poner la denuncia penal en contra de esos ciudadanos. Pues la policía escucha la narrativa de la víctima. Y la víctima dice, pues, lo capturaron junto con los ciudadanos. Quisiera que hubiera más elementos, claro, hubiera sido más valioso que el informe fuera un poco más completo. Pero eso no significa que la víctima haya dado un informe como respondiente de la captura. Que luego de la denuncia, él dice otro hecho de cómo fue la división entre la captura con otras personas. Eso no significa que no se haya cumplido por lo menos en primera parte de que hayan presentado un mínimo informe de cómo sucedió la aprehensión. Dice la señora defensora que el señor Jimmy Alejandro lo lesionó a la policía, según los dichos de él. Y ahí no está tan conforme la manifestación suya con lo que hay en todos los elementos materiales probatorios, señor Jimmy Alejandro. Sí sé que lo lastimó la policía y no la comunidad. Pero es que si la policía tuviera alguna mínima intención de lesionarlos a ustedes, pues cuando hubiera llegado la señora Judy Alejandro también lo hubieran lesionado en el reporte de ellos. Al parecer a quien usted lo lesionó fue la comunidad, no la policía. Y usted evidentemente puede denunciar a la comunidad, pero el agente captor, que es el policía, probablemente no lo lesionó, no hay muestra de ello. No hay ningún elemento que así no lo indique, solamente su manifestación y por ende este despacho pues no la tendrá de recibo. Frente a la lectura del hecho de capturado. Mire lo que usted misma nos dice, señora defensora. Quien verificó los derechos de capturado fue la fiscalía. Claro, es que lo que hace la fiscalía es verifica que le hayan leído los derechos de capturado. Tenemos dos actas de derechos de capturado. Efectivamente, ninguna ha firmado con huella
perdón, el señor Jimmy Alejandro Quintero no quiso firmar el acta de derechos de capturado. Pero la señora Julia Leida sí la quiso. Al parecer dice que no, pero tiene su firma y su huella. Y donde dan fe de que fue capturada a las 23 horas y 50 minutos el 9 de mayo de 2021 en la carrera 19A con calle 11. Deja curioso este despacho que si estas personas le leyeron los derechos de captura fue la fiscalía y no la policía, como dice la señora defensora, ¿por qué no se lo expresaron al delegado fiscal que verificó los derechos? Para que él hubiera dejado constancia de esta situación. Y entonces se pone en duda de pronto el actor de la fiscalía. Pero la fiscalía, por el contrario, vemos que actuó de manera honesta, dijo, sin novedad. Es decir, sí le leyó el derecho de capturado, lo que pasa es que ellos no lo quisieron firmar. Y al verlo lesionado, a ambos los envió a medicina legal, para valoración, o del médico para valoración. Es decir, el fiscal actuó en derecho y lo que hizo es verificar la lectura de los derechos. Entonces, ¿por qué una persona sí firmó y por qué la otra no? ¿Realmente le leyeron los derechos? ¿No se lo leyeron? Puede ser un actor defensivo, señor Jimmy Alejandro, decir que no leyeron los derechos para lograr una ilegalidad. Pero lo que observa este juez es que efectivamente, al parecer se lo leyeron los agentes captores, la policía, no la comunidad, pero sí la policía. Y que además le dieron buen trato durante el procedimiento de captura. Y por lo menos ese buen trato fue verificado por fiscalía, y fiscalía observó que por lo menos le dieron buen trato. Y a quien le dio mal trato fueron a verificar donde el médico. Es decir, tengo elementos para decir que la policía le dio un buen trato. Tengo elementos para decir que la policía sí le dio los derechos de capturados. No tengo elementos para decir que lo que dice el señor Jimmy Alejandro sea cierto. Por ende, debo presumir de la buena fe de los agentes captores. No significa que ustedes puedan denunciar a esos agentes de la policía y que se haga un análisis. De pronto se reciban declaraciones o demás de las personas testigos a ver qué fue lo que realmente sucedió. Pero con lo que tiene este despacho hasta ahora, pues tendrá que darle presunción de buena fe a la manifestación de los agentes captores y decir que el procedimiento se llevó a cabalidad y con respeto a los derechos fundamentales. Se les dio buen trato, se estableció arraigo, antecedentes, plena identidad, mandato del parágrafo del artículo 302, se colocó a disposición de la Fiscalía en el término de la distancia, se comunicó a la Defensoría Pública, al Ministerio Público, inclusive se ha permitido hablar con la abogada de confianza. La diligencia se radicó el día de ayer en las horas de la tarde. La idea era realizar la diligencia el mismo día de ayer, pero con la finalidad de garantizar ese derecho de postulación de los señores procesados a nombrar y designar al abogado que ellos consideren de su confianza, se postergó para el día de hoy, pero pues tocó hacer la diligencia con el Ministerio Público, con la Defensoría Pública, perdón, y a pesar de todo ello estamos pronunciándonos dentro de las 26 horas siguientes. Por todo, este despacho considera que tiene elementos para decretar la legalidad de la captura de ambas personas. En consecuencia, el juzgado primero penal municipal, con función de control de garantías, deberá resolver. Primero, decretar la legalidad de la captura. Entonces, utilicé otro documento. Esta decisión es notificada en estrados y contra la misma proceden los recursos de ley. Señor fiscal, ¿algún recurso? Sin recursos, su señoría, conforme con la decisión. Señor procurador, ¿algún recurso? Conforme, señoría. Señora defensora, ¿algún recurso? Sin recurso. Sin recursos, declaramos en firme esta decisión. Pasaremos a